Vamos a presentarles a la arquitecta Miriam Heredia. Me voy a permitir leer el currículum porque es súper extenso y no quiero cometer errores. Es arquitecta recibida en la Universidad de Buenos Aires, tiene maestrías, es consultora de vivienda y hábitat, presidenta de la Comisión de Emprendedores Inmobiliarios, es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, fue secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, fue directora de proyectos y ejecución del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, fue asesora de la Secretaría Social de Tierras, Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y es miembro fundador de Mujeres en Real Estate, miembro del Consejo CHIAL y vicepresidente de la Asociación de Profesionales Profesores Inmobiliarios. Miriam, bienvenida y gracias. Gracias. Quiero agradecer la invitación. Gracias a Francisco y al Colegio de Arquitectos de Neuquén. Gracias Guillermo Tella también por hacer esta oportunidad posible. Un poco con María Victoria estuvimos hablando ayer sobre lo que voy a tratar en el día de hoy. Arquitectura para la paz social. Es necesario pensar las ciudades como el mejor invento del hombre para democratizar la vida de la calidad de vida de las personas. Y creo que cada una de las intervenciones que tenemos que hacer, pequeñas o grandes, tiene que ser para la pacificación social. Las ciudades para que nuestros jóvenes puedan llevar adelante un futuro mejor. Estamos frente en el mundo a una voracidad respecto del mercado, estamos permanentemente, como decíamos ayer con María Victoria, con muchos desarrollos, con muchas herramientas también del Estado y herramientas que no están siendo utilizadas. Hay una ausencia del Estado en todo lo que es el control y el ordenamiento y nos apabulla y de pronto estas ciudades dejan de tener estos límites y empiezan a crecer de manera espontánea, generando graves inconvenientes para todos. Esta imagen me gusta porque es necesario ver el pasado. Ella está de espaldas a su objetivo y sin embargo avanza fuertemente para adelante, ¿no? Pero sin dejar mirar para atrás. Esta cuestión de ver nuestros errores y aciertos del pasado para poder avanzar con más firmeza hacia el futuro. Y muchas veces lo que pasa en el mundo me hace acordar a la película esta del Día de la Marmota, ¿no? Porque esto de que no miramos mucho al pasado y volvemos a cometer los mismos errores, me trajo esta reflexión de esta película, pensando que tenemos algo que hacer. Esta es una imagen muy típica de lo que es el cambio climático en el mundo, ¿no? Pero esto me lleva a pensar que este es nuestro cambio climático. Es lo que nos acosa sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo más trabajé, pero en todo el país el agua busca sus pequeños espacios y nosotros intervenimos y desarrollamos las ciudades y las urbanizaciones y el agua busca esos espacios y generalmente lo busca en los lugares donde hay más población vulnerable. Y una frase que me gustó mucho de Álvaro Puntoni, que es un arquitecto de la Escuela de las Ciudades de Brasil, dice: lo que le quitamos a la naturaleza en algún momento nos reclama. Y estas son imágenes típicas de lo que nos pasa acá en Argentina, y un concepto que a mí, respecto de todo lo que nos pasa, a mí me atraviesa, que es el concepto de alteridad. Considerado desde la posición del uno, es decir, del yo, es el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro, y teniendo en cuenta el punto de vista de quien opina. Venimos de una sociedad que somos un conjunto
de estos inmigrantes que vinieron a Argentina y hicimos esta construcción colectiva que hoy es la Argentina. Y ellos vinieron a buscar un futuro mejor, ¿no? Pero con este concepto de alteridad, esto de ponernos, debemos como profesionales ponernos en el lugar del otro. Ni siquiera tenemos que empatizar, sino simplemente ponernos en esta tesitura de ponernos en el lugar del otro, entenderlo y accionar al respecto. Y algo que después de todo lo que nos pasó, el arquitecto Ciro Pirondi, también de la Escuela de la CIH de Brasil, dice que no podemos bajar del barco de la misma manera que subimos. El contexto. Estamos frente al inconveniente de la velocidad, la escala, la escasez de recursos. También podemos decir que hay una crisis sanitaria y esto se le suma a la escasez de suelo edificable. O sea, suelo hay. El tema es preparar ese suelo y pensar estratégicamente dónde ubicar ese suelo para escalarlo. Y la triple crisis, ¿no? La sanitaria, la social y la económica. Y tenemos que empezar a pensar cuáles queremos que sea nuestro hábito post, ¿no? Hemos pasado una pandemia, creo que tiene que ser, no es la primera pandemia que tiene nuestra humanidad y sin embargo nos cuesta tratar de entender qué es lo que nos pasa. Y respecto de la movilidad humana, ¿no? Que ha ido incrementando en las últimas décadas, incrementando estos procesos de urbanizaciones que por más que no le demos una respuesta, la movilización sigue su camino y la gente se va trasladando y lo vemos en todo el mundo. Hoy, bueno, venimos con Guillermo Tella de México y están con esta preocupación del presidente de Estados Unidos que tiene pensado todos sus inmigrantes hacerlos que se pasen a la frontera de México. Entonces, esta como otras movilizaciones que están pasando en el mundo, si no le damos una respuesta, va a ser un terrible caos. Sí, es un terrible caos que lo vivimos hace muchos años. Bueno, estábamos viendo imágenes de cómo veíamos el mundo, de cómo fue la pandemia, cómo la pandemia nos puso en pausa, pero ahí veíamos una amiga boliviana hubo estas manifestaciones en Bolivia en el medio del coronavirus y los problemas siguen pasando, pero a pesar de todo eso, esa imagen de una grieta con el pastito en el medio nos da la esperanza de una oportunidad de poder aprovechar esta enseñanza que nos dejó la pandemia. En un momento nosotros con unos académicos entre colombianos, ecuatorianos y mexicanos en medio de la pandemia armamos un grupo de reflexión que nos encontrábamos todas las semanas y teníamos una visión muy romántica de la pandemia, creo que afectados por las muertes, por la sensibilidad que nos puso a flor de piel. Teníamos esta visión muy superadora de lo que podía llegar a pasar después de esto. No fue tanto, pero sí cambiaron algunas cosas de cómo la sociedad, quizá no tanto quienes nos dirigen, pero que la sociedad empezó a cambiar en algunos aspectos. Y esto del tiempo, ¿no? Ahí apareció una imagen del tiempo. Nuestra casa, que es el planeta, tuvimos 5 extensiones
extinciones masivas de la vida en el planeta. Tenemos 4.500 millones de años de antigüedad y generalmente tenemos esta visión demasiado acotada de pensar que el tiempo es a escala humana y no a escala planetaria. Y eso creo que es una de las cuestiones que tenemos que empezar a cambiar para tener un futuro mejor. Como decía, el ser humano emergió como especie hace 200.000 años, con un tiempo geológico mucho mayor. Bueno, en plena revolución industrial, cuando alcanzamos los primeros 1.000 millones de habitantes, fue hasta después de 1800 esto, y la revolución industrial nos marcó notablemente. Esto lo voy a retomar después. Y el crecimiento de las ciudades, algo que nos preocupa y nos ocupa, por lo menos a muchos de nosotros en Latinoamérica. 80% de la población vive en urbanizaciones, en las ciudades, y 92% en Argentina. Argentina fue uno de los primeros países en llegar a estos niveles de urbanización. Y vivimos en un mundo hiperconectado, ¿no? Después voy a retomar este tema porque me preocupa notablemente. Y vivimos en un mundo con tecnologías de crecimiento exponencial, ¿no? Donde tenemos drones, inteligencia artificial, nanotecnología, blockchain, y incluso en Estados Unidos ya están imprimiendo órganos para trasplantes, y mientras tanto sigue pasando estas cosas, ¿no? Avanza el mundo, crece la tecnología y seguimos teniendo poblaciones vulnerables con generaciones. Acá está la abuela con sus nietos, y este es un tema que debemos darle respuesta. Y entonces tenemos que repensar la ciudad, reconfigurar las ciudades, tal como las veníamos haciendo. En la pandemia empezamos a pensar que había que respetar el espacio de la gente, que podíamos concebir otra forma del espacio público, cómo apropiarnos de ese espacio público. Obviamente que ahora no es con estos circulitos, sino que tenemos que empezar a mejorar nuestra calidad de vida teniendo en cuenta este espacio alrededor nuestro, mejores calidades de vida en las oficinas. Y esto nos obliga a repensar si este es el modelo de ciudades que queremos. Y cuando estuvimos en la pandemia, el eslogan era "quédate en casa". Pero esta reflexión, esto me lleva a la reflexión de quédate en casa si es que hay un cambio y que si tenés una casa, ¿no? Porque nos pasó que mucha gente no tenía la casa donde guarecerse, y estamos frente a la era de los dilemas en un punto, ¿no? Reconfigurar la vivienda tal como la conocemos. Empezamos a pensar que estas viviendas que eran para dormir y comer y estar, empezaba a ser con un estar mucho más de mucho más tiempo, pensar que es el lugar donde podemos trabajar, donde teníamos que esparcirnos, donde nos enseña que quizás el modelo de vivienda que venimos trabajando no es el modelo más adecuado. Yo siempre pongo a mis alumnos el ejemplo de que cuando yo era chica el dormitorio era para dormir y yo tenía 2 tomas. En cambio mi hijo hoy por hoy su dormitorio se encuentra con los amigos, está conectado con internet, tiene la impresora, tiene la PlayStation, juega, bueno, hizo el frigobar pero no se lo permití. Y bueno, yo hice la cuenta de cuántos tomas necesitaba 18 para poder estar cómodo en su dormitorio. Y ese dormitorio sigue siendo de 3x3 y seguimos construyendo dormitorios de 3x3. Entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Dónde comienza toda esta problemática? Y me voy a ir a la ciudad medieval, donde la vivienda era una vivienda más integrada al espacio público. Era un lugar de estar, de comerciar, de estar con la familia, pero también de interactuar con el resto de la sociedad. Y de pronto vino la revolución industrial, ¿no? Este lugar donde estaban las oportunidades de trabajo, y la gente se empezó a movilizar y a ponerse algo, todavía lo seguimos viviendo, de ponerse en condiciones
muy desfavorables, esta migración del campo a la ciudad, a los costados de las ciudades en condiciones muy vulnerables. Y empezábamos a ver este tipo de imágenes, ¿no? O sea, viviendo con grandes pandemias, grandes pestes. Fue una problemática de la densificación urbana bastante complicada. Y encontramos en ese momento varios idealistas, ¿no? Porque esto de volver hacia el pasado, de siempre aparece algún idealista, como lo es Eisenhower, que empezó a pensar el tema de la ciudad del jardín con un concepto más de interacción con la naturaleza y de mejor calidad de vida. Y de pronto empezó con otro modelo de ciudad, el modelo de Le Corbusier, París 1925, donde la densificación, donde el ser humano empezó a no ser partícipe otra vez del tema de las ciudades, sino que pasó de una ciudad no orientada al sujeto, sino al objeto que era en su momento y que sigue siendo el tema del auto. Y de pronto nos replanteamos si este es el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Esto lo vemos en Asia, cómo estas mega ciudades empiezan a emerger como una respuesta de la sociedad a la migración humana y a las densificaciones. Y de pronto nos encontramos con que los arquitectos están pensando otras cosas, ¿no? Este es un proyecto de la oficina de Foster & Partners, que era un concurso para hacer viviendas impresas en Marte, pero no se queda solamente acá el tema de pensar otros destinos, sino que lo tenemos a Bjarke Ingels, que desarrolló una organización para Marte, ¿no? Esta cuestión de pensar que los árabes le encargaron a Bjarke este proyecto, pensando que puede haber un final para esta humanidad y que el capital, como vimos en el segundo slide, les permite pensar que si se da algún inconveniente en el planeta, ellos con su dinero se pueden ir a Marte a vivir. Y mientras tanto, mientras se reflexiona sobre esto de ir incluso al espacio, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la marmota, volvemos a cometer los mismos errores que siempre, pensando que tenemos 3.000 millones de personas que viven hoy en las ciudades. En el 2016 1.000 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza, y en el 2030 vamos a tener 5.000 personas que vivirán en las ciudades y 2.000 millones estarán por debajo de la línea de la pobreza. Y el desafío es gigante, ¿no? Porque hay que dar respuestas tangibles e intangibles, como es el tema de la pobreza. Y según el arquitecto Alejandro Aravena, deberíamos construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana durante los próximos 15 años para poder hacer frente al déficit de vivienda, que es el tema que a mí me ocupa. Y sin embargo también Alejandro dice que la ciudad es la mejor herramienta inventada por el hombre para brindar equidad y calidad de vida. Ustedes sabrán que de pronto esta democratización que hacen las ciudades, de poner, yo qué sé, un hospital y tener una incidencia enorme, y llegar a mucha cantidad de población, que nos cuesta de pronto en ciudades pequeñas como Piedra del Águila, que ustedes la conocerán, una pequeña ciudad de acá de Neuquén. Y eso nos da cuenta de la herramienta potente que puede ser por un lado la ciudad y por el otro lado ser también una bomba, ¿no? Si no empezamos a pensar cuáles son los límites de la ciudad, cómo crecen estas ciudades y qué ciudad nos merecemos, ¿no? Esto lo hablamos muchas veces con Guille del hecho de merecer, ¿no? Empezar a pensar qué es lo que hoy no tenemos ciudades ni viviendas adecuadas a nuestro tiempo, ¿no? Esto de que yo le contaba de mi hijo, que con mucho esfuerzo adecua su habitación, y yo adecuo mi casa para entender los nuevos desafíos que tenemos por delante. Y es como que
seguimos construyendo igual. El mundo avanza y seguimos construyendo igual. Y esta es una realidad nuestra de 4 millones de hogares de déficit habitacional que tenemos en la Argentina. 1 de cada 3 hogares argentinos tiene problema de vivienda. En la provincia de Buenos Aires, que es el caso que yo más estudié, tenemos 1.500.000 hogares con déficit en una población que está cerca de los 16 millones, y sin hablar del déficit crítico cualitativo y el cuantitativo, que es otro tema, ¿no? El déficit cualitativo, que es tan difícil de acercarse a una solución, porque más allá de que con menos presupuesto se llega a mayor cantidad de gente con una solución habitacional, es casi tan artesanal el trabajo que los gobernantes no están preparados con sus programas para poder llevarlo adelante. Y acá me gusta esta frase de: el hecho de no poder resolver el tema de la migración hacia las ciudades no evita que la movilización siga, sino que seguirá solo en condiciones de marginalidad, vulnerabilidad e inequidad. Y este es nuestro mapa de pobreza estructural. Esto lo empecé a hablar en otra parte de la presentación, porque a este mapa de pobreza estructural se superpone con otro mapa de pobreza que yo considero que es el mapa de conectividad. Este mundo hiperconectado, pero que cuando tuvimos que hacer frente y adecuarnos al desafío de la pandemia y trabajar y estudiar desde nuestras casas, había mucha gente que ya estaba en condiciones de vulnerabilidad y que con la no conectividad se quedaba más fuera del sistema. Entonces tenemos gente que ya era pobre y que después de todo esto sigue siendo más pobre que antes, y no por un problema económico, sino por un problema de no poder acceder a servicios esenciales. Y la provincia de Buenos Aires tiene este déficit habitacional crítico de 1.171.385 viviendas. Y cuando empezamos a pensar en el Instituto de la Vivienda, ¿qué podíamos hacer respecto de esto? Nos empezamos a dar cuenta que era para poder enfrentar este déficit crítico que tiene la provincia de Buenos Aires, nos llevaría 148 años. Eso nos lleva a pensar que una familia, un chico que hoy nace en condiciones de vulnerabilidad, muy probablemente siga el resto de sus días y termine sus días en condiciones de vulnerabilidad. Eso me sensibilizó muchísimo, empecé a preguntarme más qué podíamos hacer respecto de esto, pero es que el problema no quedaba ahí, porque ahí estábamos frente a la amenaza. Pero el jaque mate, y lo que tenemos que evitar de este jaque mate, es que si viniera un plato volador y nos trajera toda la cantidad de millones de dólares que necesitamos para hacer todas 171.000 viviendas, el impacto ambiental que generaría sería muy grande. Entonces, como también dice el arquitecto Alejandro Aravena, la vivienda para hoy, para los desafíos de hoy en día, no está inventada. Debería ser hiper-tech o hiper-low-tech, pero la realidad es que no tenemos una vivienda de acuerdo a nuestro desafío. ¿Cuál es la reconfiguración? No sé si estamos frente a estas posibilidades, que no sea posible salir de esta triple crisis sanitaria, económica y social libre de víctimas. Hacia dónde nos movamos va a haber que sacrificar algo, y nos dimos cuenta en la pandemia que había que sacrificar algunas cosas. Una discusión de esta naturaleza va a requerir un cambio de información que manejamos, una redefinición de la política tal como la entendemos hoy, pero sobre todo una refundación de la sociedad tanto a nivel personal como colectivo. Y me gustaba esta imagen del Scrum, porque creo que de este desafío no vamos a poder salir si no es en conjunto y haciendo fuerza colectivamente. Y esto nos pone frente a el desafío, es una oportunidad, ¿no, Guillermo? Entonces, repensar la vivienda, esta vivienda que con esta revolución científico, técnica, cultural y tecnológica del siglo XX ha producido en nuestra forma de vida y por ende nuestra forma de habitar, una forma de habitar diferente. Y estos modelos de vivienda
hay que repensarnos, ¿no? Porque este es un conjunto de vivienda que nosotros reactivamos en la provincia de Buenos Aires, estas viviendas aisladas, como hablábamos con Francisco, esto de pensar solamente la vivienda como un hecho aislado sin pensar el entorno, el contexto, la infraestructura. Y lo primero que hicieron los trabajadores, que eran organizaciones sociales que trabajaron acá, fue hacer una huerta urbana, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar por qué estamos permanentemente avanzando sobre el terreno productivo, ¿no? Y empezar a pensar ya, la mayor parte del planeta es agua. En vez de urbanizar el suelo productivo, empezar a pensar cómo podemos avanzar en estas ciudades sobre el agua. Y allá hay algunos ejemplos de barrios flotantes en Ámsterdam. En Ámsterdam todavía sigue siendo emprendimiento para una gama más alta, pero Holanda está reflexionando sobre esto de avanzar sobre la tierra y crear suelo en la tierra. Ellos son Países Bajos y han fundado su país con una cota de nivel del mar muy baja, y sin embargo hacen un control de aguas importante, y están reflexionando, como también en Dinamarca lo están haciendo, de empezar a amigarse con el agua y pensar otras formas de urbanizar. Esta es una de ellas. ¿Y qué es lo que nos pasa con la vivienda? Esta vivienda que yo decía que no es de nuestro tiempo, ¿no? De pronto en 1885 teníamos este modelo de auto, y hoy por hoy, en el 2019, ya estaba el Airbus. Esto en Israel lo están usando un montón, y sin embargo nuestras viviendas de 1885 es exactamente igual a la que estamos construyendo en 2024 con las mismas patologías, ¿no? Hay un ejemplo que me gustaba hablar mucho con Daniel Silberfaden, que decíamos que un auto del más sencillo, Fiat Punto, básico, tenía garantizadas las condiciones mínimas de calidad entre la junta del vidrio, el burlete y la chapa, para brindar estas condiciones. Si uno lo ponía a 100 kilómetros en la carretera, esta unión de estos materiales hacía que con frío, viento, agua, no entrara al auto. Y sin embargo nosotros en nuestras viviendas sigue entrando el viento, sigue entrando el agua, seguimos teniendo estas patologías tan importantes, y por eso es tan necesario replantear el tema de la vivienda. Innovar, transformar, crear, hacer en conjunto. Estos espacios de reflexión son importantes para poder pensar todo esto. ¿Y qué pasa con las políticas públicas, ¿no? Ya en algún momento de la presentación yo estaba hablando de la ausencia del Estado, y algo que me parece muy promisorio hoy en la Secretaría de Vivienda de Nación, al no tener presupuesto para construir vivienda, está armando unas mesas colectivas con todos los sectores de la sociedad para poder pensar políticas públicas. Yo no sé si eso va a resultar, pero me parece promisorio por lo menos que los chicos se estén moviendo en este sentido. Porque si no vamos a seguir construyendo estas cosas, ¿no? Con parámetros mínimos de calidad. Esta es una imagen de México, pero podría ser en cualquier parte de Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, en Holanda. A mí me pasó cuando estaba trabajando en Holanda que iba por barrios, no de los que uno visita turísticamente, sino de otros, donde todas las casitas son todas iguales, está reglamentado qué se puede poner fuera de la casa, no se puede poner una planta, y están viviendo los holandeses este problema de la falta de identidad, ¿no? Y es como que se estresan frente a esto. Entonces, hay un conjunto de vivienda que se hizo en Rotterdam, que es Borneo Houses, donde no hay una customización del habitante de la vivienda, sino que es a través de distintos arquitectos que intervinieron distintas fachadas, cada una era distinta de la otra, pero bueno, se terminó siendo una solución habitacional bastante cara y no se siguió replicando, pero ellos siguen reflexionando sobre qué es lo que nos pasa también en estas ciudades. Acá hay pequeñas intervenciones de colores, pero la realidad es acuciante. Y cómo abordar el problema de la vivienda, ¿no? Entonces empezamos a pensar con el grupo de Instituto de la Vivienda
que debe ser un abordamiento integral, ¿no? Con programas de mejoramiento, pensar en el espacio público, regularización dominal, equipamiento comunitario, vivienda nueva, obviamente, pero bueno, programas de alquiler social, que es uno de los temas que yo desarrollo bastante, y el mejoramiento de las infraestructuras. Y esto de pensar que la pandemia nos cambió algunas modalidades, como la modalidad del trabajo, y empezar a pensar que hay casi 10.000 ciudades de más de 50.000 habitantes, solo 442 ciudades son de más de 1 millón de habitantes en el mundo, dice Josep Maria Lop. Entonces tenemos una oportunidad de poder volver a reactivar estas infraestructuras que por esta revolución industrial que llevó a la gente que tendría que acercarse a las grandes ciudades para poder buscar una oportunidad de trabajo, y con una parte de la población con esta modalidad vía internet de poder trabajar a distancia, debemos capacitar a la población para poder trabajar desde sus lugares y no tener la necesidad de moverse, porque no me cabe la menor duda de que alguien que vive en Jujuy con ese clima y con ese paisaje, yo no sé si tiene ganas de mudarse a condiciones de vulnerabilidad al costado de la ciudad de Buenos Aires. Entonces poder capacitar a la gente para que aprovechen la conectividad y aprovechen las infraestructuras existentes, reforzándolo, mejorando las infraestructuras para que dar una mejor solución para todo esto. Y pensar en el cambio de paradigmas, ¿no? Del objeto, empezar a pensar del objeto para el sujeto, en el sentido de un bienestar físico, bienestar material, bienestar social, desarrollo, bienestar emocional también. Como hablábamos de Holanda, que necesitan muchísimo el tema del bienestar emocional. Y empezar a pensar que ya los nuevos modelos de convivencia son absolutamente distintos, ¿no? Papá, mamá y 2 nenes, empieza a ver este mercado real, donde las configuraciones de habitar son muy distintas. Y pensar en los nuevos modelos de construir. Yo no sé si la impresión 3D va a ser una solución, pero de momento lo único que se está pensando de innovación es eso. Y reformular las metodologías de abordaje de barrios sostenibles, ¿no? Esto de empatizar, definir, diseñar, proyectar, evaluar, volver a reelaborar, tomarnos el tiempo de reelaborar lo que hacemos y tratar de dar mejores soluciones. Este es un modelo que hicimos en el Retiro de La Plata, donde pensamos en conceptos de sustentabilidad ambiental, social, económica, sanitaria, cultural, entre otras, ¿no? Con suelo productivo, pensando en una mejor calidad de espacio público. Las viviendas ya eran colectivas, pero no demasiado colectivas, sino una escala de planta baja y 3 y 4 pisos. Tuvimos que enfrentar un problema que Luján tuvo una inundación muy importante, y nos tocó un ejemplo de una organización a la vera del río, de una población vulnerable a la vera del río, y cuando llegamos nos encontramos con esta urbanización de acá, esta que es amarilla, y de pronto yo estaba mirando el mapa y yo, ¿por qué está esta mancha verde acá? Y bueno, le habían puesto la urbanización sobre el derrame del río. Esto era parte de un convenio urbanístico, que hay una ley en la provincia de Buenos Aires que es la 14.449, que es una ley que permite y dice que si un privado entrega un terreno al Estado, no solamente le van a dar normativa para poder hacer usufructo de ese terreno, sino que además como contraprestación tiene que entregar mínimo el 10% de la tierra, ya sea en especias, de urbanizar en el mismo lugar o en otro lugar. Es una ley controversial, creo que es un buen comienzo esto de los convenios urbanísticos. A mí me costó discutir mucho con un propietario de tierras, porque la ley dice el 10%, pero no dice que necesariamente tiene que ser el 10%. Entonces empecé a tratar de negociar para sacarle el 40%
Bueno, resultado, me llamaron la atención de arriba y me dijeron, bueno, nena, tiene que ser el 10%. Pero cuando vimos el costo que llevaba hacer este alteo, porque la tierra ya estaba baja en la parte inferior de la urbanización, negociamos con el privado de poder avanzar más cercano a la ruta y poder tomar unas tierras para poder correr todo el conjunto de viviendas y que el costo sea menor. Uno de los graves problemas de la vivienda social en Argentina es que en algunos planes, particularmente el plan federal, ubicaban las urbanizaciones muy lejos de las ciudades. Esto tiene muchos costados, pero uno de los más importantes es que de pronto la infraestructura que había que hacer para estos terrenos que eran malos para hacer edificaciones llevaba un costo realmente alto. Entonces, cuando a mí me trajeron los presupuestos para aprobar, de pronto veo un costo de infraestructura realmente llamativo y me puse a sacar la cuenta de cuánto me salía cada una de estas viviendas, no pensando en la vivienda en 1000 UBIs, que era lo que se hablaba todo el tiempo. No, son 1000 UBIs, cada vivienda son 1000 UBIs. No, a ver, saquemos verdaderamente la cuenta y me daba $300.000 por vivienda, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero yo con $300.000 les compro el departamento Caballito, ¿no? Complicado estaba el tema. Entonces nos tocó esto, relocalizar. Fue muy interesante el modo que trabajamos con los vecinos, ¿no? Porque los vecinos no querían vivienda industrializada, nosotros le proponíamos eso, si no iban a estar 4 años más a la vera del río con el problema. Hicimos un especial hincapié en el tema del paisaje, para aprovechar un paisaje que pudiera subir el agua, no se deteriorara y que cuando bajaba la gente pudiera aprovechar todo esto. Entregamos en ese momento, hay 2 programas de viviendas, un programa que es con censo y otro que es sin censo. El sin censo son de 65 metros cuadrados y el con censo nosotros tenemos en cuenta la cantidad de integrantes de su familia, llegamos a entregar viviendas de 110 metros cuadrados. Con esta imagen, ¿no? Con una vivienda que pueda ser de crecimiento progresivo, le dejamos la estructura para que completaran en una forma distinta que lo que ha hecho Alejandro Aravena, lo que hizo Alejandro Aravena en Chile, que él dejaba la mitad de la vivienda hacia el costado, hacia la fachada, y nosotros empezamos a pensar esta vivienda, el crecimiento de estas viviendas más como se hace en la ciudad de Buenos Aires, que hay una línea de fachada consolidada y cuando crece la familia crece para atrás. Y nosotros hicimos eso, empezamos a crecer para atrás. Reformulamos la forma de estas viviendas. Y bueno, y un rol que me parece sumamente importante de trabajar con la comunidad. Acá está Guadalupe, lamentablemente Guadalupe ya no está entre nosotros, pero era una de las activistas más importantes. Me llamaba al celular todo el tiempo, se enojaba, pero pudimos llevar adelante una relación sumamente interesante, porque la verdad es que lo único que queríamos las dos era llevar este conjunto de vivienda adelante. Y en su momento, cuando le propusimos vivienda industrializada, la verdad que no querían. Pero bueno, tenían esa vivienda industrializada que habían recibido en su momento de condiciones muy precarias, y nosotros lo que hicimos fue agarrar el grupo de mujeres, porque eran todas mujeres, las llevamos a un barrio privado que había en Pilar y le mostramos que la vivienda que había en el barrio privado era exactamente igual a la que nosotros le íbamos a entregar en ese momento en Luján. Entonces quedaron absolutamente sorprendidos. Yo digo, mira, lo único que varía, porque en una vivienda de clase media es exactamente igual a una vivienda social, y creo que a veces las viviendas que se hacen en Caballito de clase media son más precarias que las viviendas sociales. Como les decía, llegamos a entregar 110 metros cuadrados. Y yo, lo único que van a cambiar son las terminaciones más sencillas, un granito gris o algo por el estilo, pero la vivienda y no hay mayor satisfacción que poder entregar una llave a una familia que vive en condiciones vulnerables. Otro trabajo que estuve haciendo fue viviendas industrializadas para el ejército, para la Fuerza Aérea en
en La Rioja. Fue una experiencia bastante interesante. Ellos necesitaban rápidamente viviendas y nosotros se lo empezamos a solucionar con este tipo de tecnología. Y bueno, y nos aparece frente a todo esto dilemas, o sea, estos nuevos modelos, todo lo que veíamos que era como de ciencia ficción, ya dejó de ser ciencia ficción, ¿no? Y empezamos a vivirlo de otra manera. Entonces el espacio se entiende de un modelo distinto de habitar. La cocina es un lugar donde más se nota esta reformulación de espacios, de lugar de encuentro, donde generalmente la cocina era un modelo de segregación, donde estaba la mujer hacinada, y hoy de pronto empezamos a ver otros modelos de integración y de sociabilización. Y me pregunto si este es el siglo de la remediación, en vez de solamente de los dilemas. Empezando a resignificar todo con una accesibilidad universal, teniendo modelos de inclusión distintos, pensando también en todo el tema de género, que es fundamental. ¿Y cómo hacemos este hábito post? ¿Cuál es el hábito post que nos merecemos? ¿No? Estos nuevos escenarios, ciudades 4.0, donde todavía sigue siendo el objeto, en vez del sujeto, el protagonista de estas ciudades, ¿no? Pero tenemos frente ahora el hábitat 5.0, donde realmente el sujeto es el centro de todas las intervenciones y el centro de nuestros nuevos modelos. Esto ya se puede ver en Japón. Está dando muy buen resultado, creo que puede ser, pero siempre estamos hablando de una clase selecta, ¿no? Como siempre digo yo, en Argentina nosotros pertenecemos al 7% de la población. Hay que pensar, tener una visión más integral, pero bueno, esto de a poco creo que se va a ir socializando, y ojalá de que este modelo japonés pueda ser más para todos y todas. Y celebramos estos modelos de encuentro, estos nuevos espacios en conjunto, ¿no? Y las políticas públicas las hacemos entre todos, trabajando en conjunto, teniendo cada uno un lugar donde ser parte de esta cadena productiva, pero no me cabe la menor duda es que si no trabajamos en conjunto, como pasa ahora con Colapinto, lo vemos un poco más, pero cada uno haciendo su parte para armar este colectivo, para tener una mejor calidad de vida para todos y todas. Y me gustaría pasar este video, a ver si... No el engaño, no el abuso, porque uno sabe cuando abusa. Un día a la entrada me detengo y converso con el portero. Lo saludo, en fin, y conversamos un rato y le pregunto, le digo, usted sabe que yo gano más que usted, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Y qué le parece? Bueno, pues usted es profesor, usted ha estudiado, en fin. Supongamos que yo gano la mitad más que usted. La misma argumentación. Y si yo gano el doble que usted, pero profesor, usted me hace fundamentalmente la misma argumentación. Y si yo gano 5 veces más que usted, se echa para atrás y dice, profesor, se había traspasado un límite, no explícito, el de la equidad. O sea, yo podía ganar más que él, pero hay un momento que algo no estaba bien, era una exageración. O sea, todos sabemos eso. El problema es que queramos conservar un mundo en el cual hay honestidad, equidad, pero tenemos que ser honestos, éticos y equitativos en esta cosa tan difícil que es la equidad. Y bueno, el problema está, o la cuestión está en lo que queramos. Y con esto cierro la presentación. Muchas gracias a todos y todas.